Bienvenida, bienvenido. Esta es La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. El máximo tribunal constitucional del país le da la razón al Ejecutivo y avala el decreto por el cual se redujeron los tiempos fiscales en radio y televisión que administra el Instituto Nacional Electoral para la difusión de sus actividades. Como usted recuerda, en abril de 2020 el Ejecutivo publicó un decreto por el cual se reducen los tiempos fiscales de radio y televisión por los cuales las concesionarias cumplían con sus obligaciones fiscales. Esto, a juicio del INE, le reducía también a él la capacidad de informar de sus actividades y poder distribuirlo en tiempos electorales y no electorales. En resumen, la Corte dice que el INE no tiene razón porque el 12% del total del tiempo del Estado que le corresponde al INE no fue tocado por este decreto del Ejecutivo. Se reformaron las leyes de adquisiciones y obras públicas del gobierno federal. Como usted sabe, la actividad de contratación, ya sea de adquisiciones, bienes, arrendamientos o servicios y obra pública, es una actividad indispensable del Estado mexicano porque detona una gran actividad y una cadena de servicios relacionados con ella. Bueno, pues ahora esta semana estas dos leyes, la de adquisiciones y la de obra, fueron modificadas para incluir la obligación de las dependencias y entidades del gobierno federal de contar con un modelo de convenio registrado y publicado en Compranet, la herramienta electrónica por el cual el gobierno federal publicita y transparenta sus contrataciones. En otras palabras, este nuevo modelo de convenio y de contrato, según sea el caso, estará disponible y debería de facilitar, número uno, la discusión de a quién se le debe de asignar, las negociaciones y, por supuesto, los tiempos de asignación. Veremos qué ocurre con esto. En la que sin duda es la noticia más importante desde el punto de vista del derecho constitucional de esta semana, la Suprema Corte le dijo al INE que lo bolsearon y que necesitan pagarle lo que le deben o explicarle por qué no se lo dieron. Me refiero a la aprobación del presupuesto de egresos que está corriendo y que se dio a finales del año pasado, donde se le redujo más del 26% de su presupuesto al INE. El INE presentó una controversia para que se le diera este presupuesto, entre otras cosas, para poder llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. La Suprema Corte aceptó su controversia, pero le negó la suspensión provisional, razón por la cual tuvo que hacer el proceso de revocación de mandato con el dinero que tenía. Pero ahora la Corte le ha dado la razón al INE y obliga a la Cámara de Diputados a que le entregue el presupuesto que no le dio o le argumente reforzadamente por qué no se lo dio. La Suprema Corte dice que esto no solo es un tema de presupuesto para el INE, sino que pone en peligro el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En otras palabras, queda claro que la Cámara de Diputados, cuando toma decisiones de dinero, no solo es de capricho, sino de argumentación. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el IFECOM, que pertenece al Poder Judicial, emitió sus lineamientos para la supervisión de los especialistas de concursos mercantiles. Esto quiere decir que una herramienta indispensable para que los comerciantes que han caído en un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones puedan recuperarse vía conciliación o salir ordenadamente del mundo de los negocios vía quiebra. Ahora los conciliadores, los visitadores y los síndicos tienen una norma jurídica que les obliga a actuar mejor. Esto, sin lugar a dudas, traerá buenas noticias para el mundo del comercio y la seguridad jurídica. El máximo tribunal constitucional del país reconoció una vez más que las familias no solo se constituyen por lazos biológicos o jurídicos, sino también por situaciones de hecho que deben de ser protegidas por el derecho. En el caso en particular, se trata de un militar que fue cuidado, no adoptado, pero cuidado por unas personas con las que no tenía vínculos ni jurídicos ni biológicos, pero sí de crianza. Cuando intentó inscribirlas para que tuvieran seguridad social, el ISFAM, el Instituto de las Fuerzas Armadas para la Seguridad Social, les dijo que no, porque no tenía una relación sanguínea o biológica o jurídica con ellos. Y por lo tanto, estas personas que para todo efecto práctico habían fungido como sus padres, quedaban fuera de la protección del Estado. La Suprema Corte dijo que esto no era correcto, que el Estado debe de proteger a la familia, se haya formado como se haya formado. El drama de la migración humana sigue dando de qué hablar. En este caso, resultó ser constitucional la pena de 8 a 16 años que está prevista en el artículo 159 de la Ley de Migración para castigar el delito de tráfico de indocumentados. Sin embargo, por supuesto, esta actividad raya muy cercanamente a
otro tipo de actividades de ayuda a los migrantes como su transporte. Por eso, la Suprema Corte especificó que la ley de migración en ningún momento prohíbe que los extranjeros sean albergados o transportados, ni otorga un trato desigual al migrante, sino que busca inhibir que estas conductas se realicen para obtener un lucro, coadyuvando a que los migrantes evadan la revisión migratoria. Ahora lo único que hace falta es que todas las personas que están en campo tratando con migrantes conozcan el criterio de la Corte. En el estado de Baja California se estaba impulsando un referéndum para consultarle a la ciudadanía si se debían de quitar o no las normas que permitían el aborto en ese estado. El Tribunal Electoral del Estado analizó esta solicitud de referéndum para determinar si este ejercicio de derechos ciudadanos, políticos, podía o no violar derechos humanos, y llegó a la obvia conclusión de que sí, que echar para atrás el referéndum terminaría violando los derechos reproductivos y la salud de las mujeres. Por lo tanto, no habrá tal referéndum. En el marco del TEMEC, el gobierno de México admitió la queja que presentó el gobierno de los Estados Unidos por la posible denegación de derechos a la libertad sindical y de contratación colectiva que posiblemente ocurren en la empresa de Panasonic en Tamaulipas. La historia comienza en abril, cuando un sindicato mexicano le solicita a Washington que intervenga para revisar el cumplimiento de los derechos laborales que debería de estar protegido por el TEMEC. Veremos en qué ocurre y en qué termina esta queja. Se puso fin a una contradicción de tesis en la que, por un lado, se argumentaba que el amparo sí procedía en contra de una persona que sospechaba que era imputado, mientras que la otra postura decía exactamente lo contrario. Argumentaba que ningún amparo podía ser concedido si no existía ningún acto de autoridad y la simple sospecha de ser imputado en un proceso penal no es suficiente. Ahora, esta contradicción se ha resuelto y se determinó que el amparo no procede. Si usted sospecha que está siendo imputado y que su nombre aparece en un expediente o en una carpeta de investigación o en una averiguación previa, la respuesta es: el amparo no procede. Tendrá usted que esperar a recibir un acto de autoridad y a partir de ahí tramitar su amparo. La Barra Mexicana Colegio de Abogados firmó un convenio con su homóloga, la Barra de Varsovia. Esto para ayudar a el profesionalismo de ambas barras y de ambas profesiones de uno y otro país. Todo esto gracias al apoyo y la diligencia de Víctor Olea, el primer vicepresidente de la Barra Mexicana. Muchas felicidades. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.